Sabes, hoy tengo la oportunidad de poder compartir durante los próximos 30 minutos y la verdad deseo con todo mi corazón de que hoy Dios pueda hablar a tu corazón. Y sabes, una de las cosas que estamos en este verano es que la iglesia no para. Probablemente las personas nos podemos ir de vacaciones, pero la iglesia continúa y eso es increíble. Y sabes, estamos en una temporada de construcción. Y si sabes un poco y llevas viniendo a la iglesia un buen tiempo, sabes de que estamos construyendo un lugar aún más grande para todo lo que Dios tiene preparado para nosotros, para la iglesia. Pero también estamos en una temporada donde esta semana yo estaba en la construcción y hablaba con una persona y me dice: qué increíble que la iglesia esté creciendo a nivel como estructura, a nivel local, pero también qué increíble que esto nos desafía a la iglesia personal a que nosotros también crezcamos. Y estuve toda la semana pensando en eso, en esa conversación que tuve con esta persona en la construcción, y me dijo: la iglesia crece como edificio, pero también necesita crecer como individuos. Cada uno de nosotros necesitamos crecer, y eso es maravilloso porque Lucas capítulo 12 versículo 52 dice lo siguiente, y dice esto acerca de Jesús, y dice: Jesús crecía en sabiduría y en estatura y en el favor de Dios y de toda la gente. Y esto me hacía recordar un poco, aparte de lo que hemos estado ministrando en la radio esta semana, ¿sabes? Hemos estado hablando de cómo una persona pues naturalmente crece y va pasando el tiempo, y decíamos en la radio que un niño empieza a pasar el tiempo y crece, pero empiezas a preocuparte si pasa el tiempo y ese niño no crece. Y contábamos el caso de Messi porque le pasó algo parecido. Iban pasando los años y él no crecía, y entonces empezaron a preocuparse, y algo parecido sucede en la vida espiritual. Pero Jesús queda registrado en Lucas capítulo 12 que él crecía en estatura, pero también crecía en sabiduría y en favor de Dios. Y eso es increíble, ¿sabes? Y hoy, pensando en esto, decía: Señor, que tú nos puedas revelar a todos y cada uno de nosotros lo importante que es crecer. ¿Sabes? Nadie en esta vida está conforme cuando está estancado, cuando está paralizado, y probablemente en algún momento de nuestra vida nos lleguemos a sentir de esa manera. Probablemente en algún momento de nuestra vida hemos llegado a sentir de que no estamos avanzando, ¿sabes? Y hay ciertos factores en la vida de un ser humano y en la vida cristiana que son necesarios para crecer. ¿Y a cuántos no les gusta crecer? Les gusta quedarse así toda la vida, ¿sabes? Imagínate que cuando hace algunos años atrás estábamos iniciando Oasis y llevas muy poco tiempo, ¿sabes? Llegó un momento en el que sentíamos que nada de lo que estábamos haciendo daba resultado, daba fruto. Sentíamos que las personas no avanzaban, sino que venían, pero seguían estando en la misma estatura y en el mismo conocimiento y en la misma sabiduría, y prácticamente con los mismos problemas y sin todavía solucionarlos. Y sabes, eso sucede porque alguien no está creciendo. Y sabes, la iglesia está creciendo. Cada cierto tiempo hay movimientos que Dios levanta de una manera sobrenatural, y eso lo hemos visto. Lo vimos con Martín Lutero, que hizo un movimiento protestante que marcó la historia. Lo hemos visto con movimientos en diferentes lugares. Si tú eres de Venezuela, seguramente Dios levantó un movimiento espectacular en Venezuela en algún momento. Si eres de Argentina, sabes que Dios ha levantado movimientos en Argentina. Si eres de Colombia, no hace falta que te diga que Dios ha levantado hace 40 años grandes movimientos en Colombia de un despertar por Dios. Si eres de cualquier lugar del mundo, probablemente Dios haya levantado movimientos. Pero estamos en un momento crucial donde Dios quiere levantar algo especial en España. Y sabes, eso es maravilloso, y Dios nos ha dado una promesa, y es la promesa de Abraham. Y sabes, es tan especial para nosotros como iglesia porque la mayoría de nosotros somos extranjeros en una tierra a la que Dios nos ha traído. Y si decidimos tomar esa promesa, no hemos venido por una simple casualidad, sino que Dios nos ha traído, nos ha alejado un poco de nuestra tierra, de nuestra parentela, de nuestros padres, de nuestros familiares, de nuestra comodidad, de nuestro entorno, de nuestra cultura, y nos ha traído a una tierra extranjera donde hoy en día Dios nos promete a nosotros que aquí es donde Él nos quiere bendecir, y aquí es donde Él quiere que su pueblo se establezca.
Sabes, yo creo que eso es lo que está sucediendo en España, y dentro de muy poquito veremos cómo Dios hace cosas maravillosas en la iglesia, pero para eso es importante que crezcamos. Yo soy de segunda generación. Mis padres emigraron en España hace unos cuantos años atrás, y yo hoy en día estoy aquí, gracias a Dios, porque ellos decidieron confiar en eso. Quizás tú eres la primera generación que viene, pero quiero decirte, Dios es súper bueno, porque fue bueno con Abraham, con Isaac y con Jacob, y hasta ver las promesas cumplidas, y eso es algo maravilloso de nuestra iglesia. Pero quiero hoy ministrar a todas aquellas personas que quieran crecer. ¿Sabes? Y si hoy viniste a la iglesia y dices, a mí me encantaría seguir creciendo en mi relación con Dios, creciendo personalmente, creciendo en mi matrimonio, creciendo en la temporada en la que Dios me tiene, hey, buen día para venir a la iglesia. Y para todos aquellos que se han estado sintiendo estancados, un poquito parados, sin saber un poco por qué no están funcionando las cosas, entonces para ti también es este mensaje, porque hoy quiero hablar acerca de crecer depende de, y el crecimiento depende de ciertos factores, depende de ciertas cosas que suceden para que nosotros podamos seguir avanzando y creciendo. Así que vamos allá. Punto número 1, crecer depende de el lugar en el que estés plantado. Crecer depende del lugar en el que estés plantado. Y sabes, quiero contarte una historia, porque estaba pensando en esto y yo dije, hey, ¿qué puede parecerse a todo esto? Y les dije a los chicos de producción que prepararan un pequeño vídeo. Entonces quiero que puedan mirar a pantallas y ver un vídeo de un poquito de lo que vamos a hablar hoy. Bueno, y esos son 120 días en los que crece una semilla de tomate y se convierte en un primer tomate fruto. Y eso es increíble, porque hoy, hablando acerca de crecer, sabes, hay ciertas cosas que ves en ese vídeo que son de las que voy a hablar hoy. Y es que quería que primero vieses qué es lo que sucede cuando algo crece. ¿Sabes? No sé si has tenido plantas y eres de las personas que, como a mí, las plantas se me mueren. Entonces yo tuve que comprarme cactus, porque los cactus, si pasan mucho tiempo sin echarle agua, pues entonces siguen vivos. Incluso el cactus se me llegó a secar porque lo olvidé en casa de mis padres cuando me mudé. Entonces el cactus murió.
Pero quiero contarte de que efectivamente lo primero para uno crecer es que depende del lugar en el que estés plantado. Fíjate, Salmo 1, versículo 1 en adelante dice: qué alegría para los que no siguen el consejo de malos, ni andan con pecadores, ni se juntan con burlones, sino que se deleitan en la ley del Señor, meditando en ella día y noche. Y el versículo que viene en adelante es maravilloso porque dice: son como árboles plantados a la orilla de un río, que siempre dan fruto en su tiempo, sus hojas no se marchitan y prosperan en todo lo que hacen. Y sabes, ninguna otra mejor manera que empezar un domingo leyendo un salmo, porque sabes, los salmos están escritos para poder leerlos los domingos. Sabes, hace muchos años empecé a levantarme todos los domingos y leer un salmo, porque los salmos son alabanzas, son cánticos. Realmente el rey David fue iluminado por el Espíritu Santo de una manera especial para que los salmos quedasen registrados como cantos de alabanza, ¿sabes? Y cuando uno viene a la iglesia, tú te preguntarás, ¿por qué cantamos siempre? ¿Sabes? Y si llevas poco tiempo es porque la Biblia dice de que entrad con cánticos, entrad con gratitud. Y sabes, la mejor manera es a través de la alabanza y la adoración. Y dice, plantados junto a corrientes de agua. Y sabes, eso es increíble porque el lugar en el que tú estés plantado, de eso va a depender tu crecimiento. Sabes, hay una parábola en el libro de Lucas que narra lo que se conoce como la parábola del sembrador. Y también nos recuerda cuán importante es el lugar donde nosotros estamos plantados. Lucas capítulo 8, versículo 4 dice: cierto día Jesús contó una historia en forma de parábola a una gran multitud proveniendo de varias ciudades que se habían reunido para escucharlo. Y Jesús decía: un agricultor salió a sembrar, y a medida que esparcía las semillas por el campo, algunas cayeron sobre el camino, donde las pisotearon y los pájaros se las comieron. Otras cayeron entre las rocas, comenzaron a crecer, pero la planta pronto se marchitó y murió por falta de humedad. Otras semillas cayeron entre los espinos, los cuales crecieron junto con ellas y ahogaron los brotes. Pero otras semillas, la cuarta semilla, cayeron en tierra fértil, y estas semillas crecieron y produjeron una cosecha que fue 100 veces más numerosa de lo que se había sembrado. Y después de haber dicho esto, exclamó: el que tenga oídos para oír, que oiga y entienda. Y entonces Jesús empieza a hablar de parábolas, porque las parábolas eran pequeñas historias que Jesús contaba de acuerdo al entorno en el que él estaba. Empezaba a hablar, y si estaba con pescadores, empezaba a hablarles acerca de parábolas de la pesca para mostrarles el reino de Dios. Y si estaba con agricultores o con campesinos, empezaba a hablarles de manera que ellos entendieran con principios del reino. Y entonces empieza a hablar esto, y los discípulos le preguntan: maestro, ¿qué significa cada una de estas cosas? Y entonces Jesús sigue un poquito más abajo y le dice: el significado de esta parábola es el siguiente. La semilla es la palabra de Dios, y las semillas que cayeron en el camino representan a los que oyen el mensaje, pero viene el diablo y se las quita del corazón e impide que crean y puedan ser salvos. Y esta es la primera semilla, y por eso siempre que terminamos esta reunión y siempre que terminemos cualquier momento en el que sentimos que Dios nos habla, siempre oramos y le pedimos a Dios: Señor, que esta semilla no sea robada por el enemigo, para que tú no salgas de esta reunión lleno de fe y que al pasar los minutos después ya te enfades, te olvides de todo y digas: bueno, no importa nada, mi vida sigue siendo la misma. Y entonces la semilla fue robada. También dice más adelante de que las semillas sobre la tierra rocosa representan los que oyen el mensaje y lo reciben con alegría, pero como no tienen raíces profundas, creen por un tiempo y luego se apartan cuando enfrentan la tentación. Y entonces viene la tentación, uno es probado y no resiste porque no tiene raíces profundas. La tercera semilla, las que cayeron entre espinos, representan a los que oyen el mensaje, pero muy pronto el mensaje queda desplazado por las preocupaciones, por las riquezas y por los placeres de esta vida. Así que nunca creen,
nunca crecen, hasta la madurez. Y eso me sorprendía mucho, porque esa tercera semilla probablemente es una semilla que constantemente nos vemos desafiados en la iglesia y que nos impide crecer, porque escuchamos, recibimos la palabra con alegría, pero muy prontamente vienen las preocupaciones, y por eso el entre semana es tan importante, que uno esté conectado al miércoles, a la célula, esté conectado con un líder, porque rápidamente van a venir a intentar desplazar el mensaje, las preocupaciones, el afán de las riquezas, los placeres de esta vida. Y la palabra es súper clara, porque dice: así que nunca crecen hasta la madurez. Y se quedan como cristianos chiquitos, pequeñitos, cristianos que pasa el tiempo pero que su tamaño no ha cambiado, se quedan como semillita todavía en la arena. Y eso es súper curioso. Y mira lo que dice: así que nunca crecen hasta la madurez, y las semillas que cayeron en la buena tierra representan a las personas sinceras, de buen corazón, y que oyen la palabra de Dios, se aferran a ella y con paciencia producen una cosecha enorme. Así que el primer punto para hoy, y para que tú puedas crecer, si quieres crecer, o para que quizás te empieces a preguntar: ¿por qué no estoy avanzando? ¿Por qué quizás me siento estancado? ¿Por qué quizás ya no siento a Dios como lo sentía antes? ¿Por qué quizás ya no tengo la ilusión como la que tenía antes? Pues probablemente tienes que preguntarte: ¿en qué lugar estás plantado? ¿Estás plantado junto a corrientes de un río? Porque dice la Biblia de que en esta parábola, en Lucas 8, nos dice que una de las semillas se perdió porque le faltaba humedad, le faltaba estar conectado a ese río. Y muchas veces la Biblia habla de que Dios, Jesús y la presencia de Dios se representa a través de un río de agua viva. Y eso es increíble, ¿sabes? Así que, ¿en qué lugar estás plantado? ¿Limita tus raíces o te permite crecer? Y sabes, cuando pienso en qué lugar estamos plantados, también pienso en esta iglesia. Pienso en la iglesia porque es el lugar donde decidimos plantar nuestra vida. Probablemente tú puedas plantar tu vida sobre muchas cosas hoy en día, y te podría nombrar un montón de cosas. Si plantas tu vida y solamente quieres echar raíces en tu matrimonio, probablemente puedas tener un gran matrimonio. Probablemente si decides trabajar en tus negocios y en tus empresas, probablemente llegues a trabajar y te pase como la semilla de que en algún momento desplazamos las promesas que Dios tiene para nosotros, para nuestra vida, para nuestra familia, para nuestro matrimonio, para nuestra descendencia, para nuestros hijos, porque quizás desplazamos por el afán de las riquezas o las preocupaciones de cómo cubrir todo. Pero sabes, la promesa de Dios es que si estamos plantados junto a corrientes de agua viva, nuestra hoja nunca se marchitará y siempre podemos estar seguros de que Dios tiene todo lo mejor para nosotros. Así de que crecimiento depende del lugar en el que estés plantado. Empieza a preguntarte sobre qué lugares estás invirtiendo más tiempo. ¿Sabes? ¿Cuáles son las cosas sobre las cuales estás plantando tu vida? Probablemente alguna gente, tú sabes de que al final del día uno decide hacer lo que quiera con su vida. Pero para los que amamos a Dios y hemos entendido de que Dios nos ha creado con un propósito único y específico, ¿sabes? Dios nos creó para que cumpliéramos un propósito. No para que nosotros, Dios no nos creó para esto, ¿sabes? Y hay una idea que está rondando por el mundo moderno, y es como que yo siempre digo esto, y tú te vas a identificar en esto con hoy. ¿Sabes? Hay muchas personas que pueden tomar a Dios y cogerlo como el centro de todo. Y prácticamente Dios empieza a ser el centro de su vida, los empieza a guiar. Y Dios es maravilloso porque a partir de ahí Dios puede hacer todo lo que Él quiera. Y luego hay otro tipo de personas que quiere tener su vida y en un espacio de su vida tener a Dios y su comunión con Dios. Y sabes, es totalmente diferente. Y yo te animo a que hoy tú te puedas preguntar: Señor, ¿dónde estoy plantando mi vida? ¿Sobre lo que yo quiero? ¿Sobre lo que yo pienso? ¿Sobre lo que me pide el cuerpo? ¿Sobre lo que veo en otros y me encantaría tener? ¿O estoy plantándolo
y entregándote mi vida a ti completamente. La estoy plantando en el ministerio, la estoy plantando en esa tierra que se llama el llamado y el propósito que tú me has dado. Y sabes, yo he podido conocer a muchas personas así. Y sabes, cuando he tenido la oportunidad y la confianza de decírselo, se los he dicho. Les he dicho, hey, tú realmente no quieres darle tu vida a Jesús. Por más que digas amén y levantes tu brazo cada vez que lo digan en la iglesia. Tú quieres tener a Jesús y a Dios en una parte de tu vida para complementar. Pero sabes, Dios y Jesús no es un complemento. Dios quiere todo de nosotros. Por eso probablemente gente se estanque, no crezca y sienta como que Dios no avanza, no funciona esto. Sabes, sí funciona, pero tienes que ponerte en el lugar correcto, donde estás plantado. Así que, número 2, ¿qué es lo que tenemos que entender para crecer? Crecimiento depende de los alimentos que recibes. ¿Sabes cuáles son los alimentos que estás comiendo? ¿Son alimentos que te hacen crecer o son alimentos que te envenenan? Imagínate que hay una historia en la Biblia, en Daniel capítulo 1, narra la historia de un profeta de Dios llamado Daniel, que desde muy pequeño fue apartado y separado para Dios. Y llega un momento en el que él con sus amigos son capturados y el rey de Babilonia, que era el rey de esa época, empieza a decirles: toda la comida es vuestra, así que alimentaros, comeos, porque ahora vais a servir para este imperio. Y sabes, habían tomado gente joven, porque la gente joven podría ser adoctrinada y podría ser preparada para los planes y el futuro del reino. Pero ¿sabes qué sucede? Que Daniel pudo entender de que por más que estaba en un lugar en el que no estaba llamado a estar, él iba a apartarse para Dios y no se iba a contaminar con lo que comía. Y fíjate que él decide no comer de esa comida, y pasa en Daniel capítulo 1 versículo 15 lo siguiente: que durante 10 días ellos deciden no contaminarse con la comida del rey. ¿Y sabes qué es lo que sucede? Dice que al cumplirse los 10 días, Daniel y sus 3 amigos se veían más saludables y mejor nutridos que los jóvenes alimentados con la comida asignada por el rey. A estos 4 jóvenes Dios les dio aptitud excepcional para comprender todos los aspectos de la literatura y la sabiduría. Y a Daniel Dios le dio la capacidad especial de interpretar el significado de visiones y sueños. ¿Sabes? Crecimiento depende de los alimentos que comes. Crecimiento depende de eso. Y sabes, yo siempre recuerdo la historia de la pastora, que ella cuenta de que cuando llegó a la iglesia y llegó a los caminos de Jesús nuevamente, ella dice que su cara estaba así como delgadita, demacrada, así como con cara de mala vida. Y probablemente sea muy curioso, porque hoy estamos hablando de que el crecimiento depende de lo que uno se alimenta. Sabes, yo he crecido en mi relación de matrimonio y por eso estoy así como más gordito, más rellenito. Pero sabes, es bueno porque eso significa que estoy comiendo bien. Pero ¿sabes qué sucede también? Que en la Biblia, desde el primer libro de la Biblia, desde Génesis, vemos que el crecimiento depende de lo que uno come. Imagínate que sucede de que Eva, muy inocentemente, un día llega la serpiente y le empieza a decir: oye, ¿en serio crees que eso que te ha dicho Dios que no comas te va a hacer tan mal? Y empezó a traer dudas sobre la vida de Eva. Y fíjate lo que dice la Biblia, Génesis capítulo 3 versículo 1 dice: la serpiente era el más astuto de todos los animales que había creado el Señor, y cierto día le preguntó a la mujer: ¿de veras Dios les dijo que no pueden comer del fruto de ninguno de los árboles del huerto? Claro que podemos comer del fruto de los árboles del huerto, contestó la mujer. Y probablemente puedas verte muy tentado en tu vida en algún momento a que algún compañero, algún amigo, alguien que conozcas te diga: ¿en serio los cristianos no pueden hacer eso? ¿En serio te dicen de que no puedes estar aquí? ¿En serio ellos te están diciendo? Y alguien muy valiente como Eva dirá: no, sí, yo puedo hacer lo que yo quiera. Dios está en mi corazón.
Algo así le pasó a Eva. Es solo el fruto del árbol que está en medio del huerto del que no nos permite comer. Solamente si pecamos y engañamos a nuestra mujer, eso solamente. Y entonces sucede lo siguiente. Dios dijo: no deben comerlo ni siquiera tocarlo, y si lo hacen morirán. Y la serpiente le dijo a la mujer: no morirán. Dios sabe que en cuanto coman del fruto se les abrirán los ojos y serán como Dios, con el conocimiento del bien y del mal. La mujer se quedó bastante convencida y vio que el árbol era hermoso y su fruto parecía delicioso, y quiso la sabiduría que le daría. Así que tomó del fruto y lo comió. Después le dio un poco a su esposo que estaba con ella, y él también comió. Y sabes, por eso digo de que el crecimiento depende de lo que uno come. Porque nada más comieron este fruto, ellos fueron automáticamente conscientes de algo de lo que Dios les quería proteger. Y automáticamente también fueron expulsados del huerto del Edén, del lugar de la bendición de Dios, donde Dios los había puesto para gobernar, para ser autoridad, para sojuzgar a las bestias. ¿Y sabes qué es lo que sucede? Que Dios les dice: hey, ahora va a tocar que se busquen la vida. Va a tocar que con dolor den a luz y que con espinos y cardos trabajen la tierra. ¿Y sabes qué es lo que sucede? Que el crecimiento depende de lo que uno come. Y estos ejemplos de Daniel decidiendo no contaminarse con la comida del rey significa un cristiano que decide no contaminarse con este mundo. Y entonces crece, y entonces su rostro cambia, y entonces se le ve de una manera diferente. Dios lo dota de cosas maravillosas, pero a la misma vez tenemos un ejemplo de alguien que come lo que no debía comer. ¿Y sabes qué es lo que sucede? Que yo esta semana estaba hablando con algunos de los chicos con los que estoy semanalmente, y les decía: el mayor error que yo veo de esto es que, no sé si te has puesto a pensar como yo, si has leído Génesis capítulo 3, en algún momento lo puedes haber pensado. Y es de que el mayor error de Eva no fue un pecado gigantesco, fue iniciar una conversación con alguien que no debía. Probablemente ese fue el comienzo de muchos de los errores que cometió. Y probablemente tengas que preguntarte tú también y empezar a, con sabiduría, entender esto: que el mayor error comienza por empezar a tener una conversación con alguien con quien no debemos tener una conversación, porque puede apagar nuestra fe, porque puede cuestionar nuestros principios y nuestros valores, porque nos puede convencer de tal manera que Eva dijo: la mujer quedó convencida. Y sabes, creo que eso fue desafiante, porque a veces cuando llegamos a un punto en el que decimos queremos crecer, sabes, hay voces que tendrás que apagar, hay voces que tendrás que silenciar y dejar la más fuerte, la de Dios, obviamente. Y eso es increíble, sabes, así de que imagínate de que en Juan capítulo 6, porque tú dices, bueno, el crecimiento depende de lo que comemos, pero ya sé que no tengo que comer lo que el mundo ofrece, ya sé de que tengo que, como lo hizo Daniel y como lo hizo Eva, evitar eso. Pero ¿qué es lo que Jesús pide que comamos? Juan capítulo 6 lo dice, porque sabes, en Juan capítulo 6 Dios hace un milagro maravilloso y seguramente lo han escuchado, y es que Dios dice de que multiplica los panes y los peces para una gran multitud, para niños, para hombres, para mujeres, para 5,000 hombres, mujeres y niños. Y sabes, seguramente serían un montón de personas. Y dice de que la gente fue alimentada por Dios físicamente. Y entonces, al día siguiente, Jesús ya siguió su camino, porque él seguía, nunca estaba quieto. Y pasa que la gente dijo, bueno, este hombre, aparte de hablarnos cosas tan increíbles, nos da de comer. Entonces la gente fue a buscarlo y lo llegó hasta el lugar donde él estaba, y le dijeron: Jesús, vuelve a hacer panes y peces, por favor, ya tenemos hambre de nuevo.
Y Jesús empieza a decirles: hey, ustedes no saben de que yo soy el pan y mi cuerpo es el pan y mi sangre. Y empieza a hablarles acerca del reino de Dios. Y después sucede algo que se llama el Sermón del Monte, y les empieza a decir acerca de cómo debería comportarse un cristiano. Y pasa de que en Juan capítulo 6 la Biblia empieza a narrar cómo los discípulos empezaron a dejar de creer en Jesús y lo abandonaron, porque ellos querían un alimento físico. Y Jesús les decía: hay algo mucho mejor, y no lo entendían. Y llega un momento en Juan capítulo 6 que sus discípulos los mira y les dice lo siguiente. Juan capítulo 6 versículo 66 dice: a partir de ese momento muchos de sus discípulos se apartaron de él y lo abandonaron. Entonces Jesús, mirando a los 12, les preguntó: ¿ustedes también van a marcharse? Simón Pedro le contestó: Señor, ¿a quién iríamos si tú tienes palabras que dan vida eterna? Y sabes, hace algún tiempo me acordaba de una historia que pasaba en una célula. Y pasa que en una célula, cuando uno inaugura una célula, tú sabes de que en la célula hay un espacio para crecer, para aprender y para compartir. Y el compartir para nosotros los latinos se traduce en comida. Entonces pasaba que en esa célula preparaban una gran mesa y la gente iba, y muchos iban porque es que la mesa que preparaban era como para ir sin cenar. Y pasa que con el paso del tiempo los pastores le dijeron a esta pareja: hey, sí, porque bueno, sabes que la vida son temporadas, y hubo una temporada donde ya no había para poner una mesa, porque invertir en una mesa de célula eran como 30, 40 euros por semana. Y entonces les dijo: no pasa nada, pongan un vasito de agua y algo para picar, una jarra con agua y unos vasos. Y a la semana vinieron a los pastores y les dijeron: pastores, como ya no ponemos comida, la gente ya no viene. Y les pasó algo muy parecido a lo que le pasó a Jesús en Juan capítulo 6, que Jesús había hecho milagro de panes y de peces, pero luego la gente esperaba que él hiciera panes y peces otra vez. Pero Jesús les dice: hay algo mejor, es que yo les puedo dar esas palabras de vida que van a darles vida eterna. ¿Y sabes de qué es lo que deberíamos alimentarnos para crecer? Yo sé que puede sonar muy cliché, pero es de la palabra de Dios. Solamente ella nos va a dar vida, solamente ella va a traer claridad a nuestro camino. La Biblia misma la describe como una espada de dos filos, que es más cortante que eso y que puede penetrar hasta lo más profundo de nuestro ser y llegar hasta los tuétanos. O sea, imagínate, Stewart, que es carnicero, Stewart que es carnicero, sabe que esos cuchillos súper afilados son algunos capaces de cortar hasta los huesos. Pues así es la palabra de Dios. Sabes, que nunca falte la palabra de Dios en tu casa, que nunca falte la palabra de Dios sobre tu marido. Si quieres que se convierta, pues dile todo el tiempo promesas y palabras de Dios, porque probablemente pueda llegar a su corazón. Que nunca falte la palabra de Dios sobre tus hijos, y declarando promesas de Dios sobre tus hijos, porque eso probablemente pueda cambiarles. ¿Sabes? No les va a cambiar: hijo, yo te aconsejo, mira. No. La palabra de Dios tampoco, exacto, pastora, tampoco te va a ayudar darle todo lo que quieran, porque eso simplemente hará que los tengas cerca por un interés, por panes y peces. Y en el momento en el que se acaben, ¿qué? ¿Sabes? Que la palabra de Dios nunca falta en nuestros hogares. Y la tercera cosa, para terminar: el crecimiento depende de el ambiente del que te rodeas. Y sabes, tienes el ambiente ideal para el crecimiento. Y sabes, para que una plantita como la que vimos crezca, necesita de luz. Y sabes, necesitas luz para crecer. Y la pregunta que te debes hacer hoy es: ¿el lugar en el que estoy es un lugar donde hay oscuridad o donde hay luz? La gente con la que me estoy rodeando, y aquí es importante porque probablemente muchos de vosotros o muchos de los creyentes al comienzo nos movemos por algo que se llama sentimientos. Pero sabes, hay algo que nosotros enseñamos en Universidad de la Vida, y es que las buenas intenciones no alcanzan.
¿Y sabes qué es lo que pasa? Que de repente te tienes que preguntar, ¿el entorno con el que estoy es favorable para mi crecimiento? ¿Hay oscuridad o hay luz? ¿Es un lugar en el que puedo aprender? ¿Es un lugar en el que puedo crecer? ¿Es un lugar en el que puedo ser cuidado? ¿Sabes? Por eso amo la célula, porque la célula es un lugar para crecer. Fíjate que le pedí al equipo de comunicaciones que pusiera lo que es un tutor. Y sabes, si no sabes lo que es un tutor, en España se llama tutor, tal vez en otro país se llame guía, pero es ese palito que le ponen a una planta al lado y se lo atan con una cuerdita para que eso haga que crezca verticalmente la planta, o sea, hacia arriba, y tenga crecimiento. Y es idóneo para crecer, ideal como una guía. Y eso es un tutor. Y también parece una vara para corregir. Entonces, lo que sucede con esto es que, muy importante, ¿sabes? Si a día de hoy todavía no has entendido que esta iglesia es maravillosa, porque podemos tener líderes que nos ayuden, líderes que sean guías, líderes que sean ideales para ayudarnos a crecer verticalmente, te animo a que puedas acercarte, unirte a una célula, ser guiado, ser corregido, ser ministrado, ser pastoreado por un líder, porque del ambiente del que te rodeas dependerá tu crecimiento. ¿Sabes? Eso es algo increíble, que si nosotros entendemos que el lugar en el que estamos tiene que traer vida y no tiene que traer queja, tiene que traer esperanza y no tiene que traer desesperanza, tiene que traer promesas de Dios sobre la mesa y no realidades o situaciones que vivimos. ¿Sabes? Hoy quiero animarte a eso. Y sabes, si estás ahí, quiero animarte a que te pongas de pie. Ya estoy al borde de terminar. Y hoy el desafío es para todos aquellos que quieran crecer. ¿Sabes? Si quieres crecer y llevas muy poco tiempo en esta iglesia, te animo a que puedas apuntarte a la Universidad de la Vida. Te animo a que puedas apuntarte estas 9 semanas de devocional, donde vamos a estar profundizando en nuestra relación con Dios, donde vamos a estar afilándonos con la palabra de Dios, donde vamos a estar trabajando y creyendo porque Dios haga algo nuevo en nuestra vida. Y eso es maravilloso. Si ya llevas un tiempo y dices, Señor, ¿qué es lo que más, qué más hay? ¿Sabes? En cuanto abramos Capacitación Destino, que es escuela de líderes, te animo a que te inscribas, a que digas, Señor, ¿sabes? Yo no quiero quedarme estancado, yo quiero seguir creciendo, porque estamos en crecimiento y porque físicamente, estructuralmente crecemos, pero lo más importante es que todos y cada uno de nosotros crezcamos, ¿sabes? Y sabes, este lugar es un lugar idóneo para crecer. Sabes, como líderes y como sé que son los pastores no pretenden ser el techo de nadie. Es más, pretenden ser el trampolín para muchos de nosotros. Sabes, esta tarima es tan bajita y un día estábamos aquí hablando y dijimos, ¿sabes que esta tarima sea baja? Es porque pues el auditorio es bajo, pero también para que sea accesible para muchos, ¿sabes? Nunca nos paramos a hablar de aquí desde un lugar de superioridad, siempre desde un lugar cercano para que puedas crecer. Y ese es el objetivo con el que construimos esta iglesia. ¿Sabes? Es increíble porque ahí donde tú estás vas a decirle al Señor, si quizás venías hoy y no estabas creciendo o sentías que no estabas avanzando, ¿sabes? 3 pasos para que puedas llevarte y en tu casa meditarlos, comprobarlos, ¿sabes? Si tomaste notas, que puedas leer en la palabra de Dios. Vas a crecer si comes lo correcto, si te alimentas de la manera correcta. Vas a crecer si estás en el lugar correcto. Vas a crecer si te mantienes firme. ¿Sabes? Hay 3 cosas que yo siempre aprendí hace algunos años y las guardo con todo mi corazón. Y es que Dios solamente necesita 3 factores para que nuestra vida Él la catapulte hacia lo que Él quiera. Y es que a nuestro alrededor estén las personas correctas, que nuestra vida esté plantada en el lugar correcto y que estemos en el tiempo correcto. Y sabes, yo creo que este es el mejor tiempo para crecer. Este es el mejor lugar. Sabes, si Dios te ha traído aquí, echa raíces profundas en esta casa, porque si no, a la primera dificultad estás fuera.
pero echas raíces profundas. Y si Dios te ha permitido estar rodeado de personas que son como ese tutor, mantente pegado, átate con una cuerda para crecer verticalmente hacia arriba. ¿Sabes? Cualquier conversación que necesites, habla con tu líder. Cualquier conversación que necesites, habla con los pastores, porque, ¿sabes? Una iglesia necesita crecer. Y, ¿sabes? Dios lo que más desea para nosotros es crecimiento. Crecimiento en nuestro interior. Porque dice la Biblia que de lo que hay en nuestro interior se brotará hacia afuera. ¿Sabes? Yo sé que esta iglesia está creciendo, pero el desafío es que por dentro también crezcamos. Así que vamos a orar por eso. Y si tú te sentías estancado hoy, vamos a decirle al Señor que Él vuelva a remover las aguas, y que hoy nos vamos a determinar a plantarnos sobre una corriente del río que Dios está moviendo en esta iglesia, para que nuestra hoja nunca se caiga, nunca se marchite, sino que se mantenga dando fruto a su tiempo y pueda ser un árbol frondoso que dé sombra para muchos, un árbol lleno de fruto, que sean nuestras generaciones, que sean los hijos, que sean los discípulos. Hoy oramos, Señor, para que toda persona, Señor, que hoy desee crecer, Señor, tú le abras puertas, tú le abras caminos, Señor, para que puedan crecer en todas las áreas, Señor, en el área ministerial, en el área laboral, en el área familiar, en el área matrimonial, Señor. Hoy te pedimos, Señor, que tú eres un Dios, Señor, que desea, Señor, que crezcamos, Señor, como árboles frondosos, como árboles fuertes, Señor. Hoy declaramos, Señor, que nuestra iglesia, Señor, será una iglesia plantada, Señor, en el lugar correcto, y es en esa roca firme que eres tú, Jesús. Y hoy, Señor, plantamos nuestra vida, Señor, sobre tus promesas, sobre tus planes para nosotros, Señor. Hoy declaramos, Señor, que comeremos, Señor, de tu palabra. Nos alimentaremos, Señor, del alimento correcto, Señor. Le diremos no a los alimentos, Señor, que no nos convienen, Señor. Le diremos no a este mundo, Señor, y sí a tus promesas, Señor. Hoy, Señor, te pedimos perdón si habíamos estado tomando del alimento, de la comida del Rey, Señor. Perdónanos, Señor, si habíamos estado creyendo, Señor, de que esta posición de no avanzar, de no crecer, de no prosperar, Señor, era suficiente. Hoy te pedimos, Dios, que tú tengas misericordia, Señor, y nos permitas seguir avanzando, Señor. Gracias, Dios, porque sabemos de que tú nos rodearás, Señor, de las personas correctas. Tú nos rodearás, Señor, de los líderes correctos, Señor. Tú nos rodearás, Señor, de personas que nos ayudarán, Señor, a cumplir el propósito que tú tienes para nosotros, Señor. Y hoy declaramos, Señor, que mientras adoramos a Dios, Señor, tú te manifestarás en este lugar, Señor. Y hoy corazones son despertados para avanzar hacia el futuro en el nombre de Jesús. Así que vamos a adorar a Dios.